A veces arrastran algunas cuestiones medidas como que vos podés saber que algo atrás hay. En esto no, loco, acá estamos de verdad, o ustedes están defendiendo profundamente esto de entender que hay cosas que le estamos metiendo al cuerpo que son muy dañinas. Y a futuro vamos a ver cosas tremendas, ¿o no? Exacto. Sí, primero les agradezco el espacio y segundo esto que estás diciendo, más allá de que obviamente todos comemos y todos tenemos nuestros deseos de comer algunos comestibles o demás, y que eso no está mal, hoy el consumidor o la consumidora promedio no tiene idea qué está comiendo. Claro, Y eso se debe a la falta de información que tenemos y al poco entendimiento que tenemos sobre la información ofrecida. Hoy nosotros tenemos información que es obligatoria para las marcas ujú, e información que es complementaria. Y claro. terminamos comprando más por la información complementaria que por la información obligatoria. ¿Por qué? Porque esa información obligatoria la entiende solamente el 13 o 14% de los argentinos y argentinas. Solamente un 25-26% lee las etiquetas y solamente la mitad de esas personas lo entienden. Entonces, en ese sentido, Tal cual. podemos afirmar que no sabemos qué estamos comiendo. Tal cual. Muchas veces también se nos oculta la información. Ujú. Sí, sí, sí. Y muchos, por más que pensemos que no, terminás siendo preso del marketing, de todo lo que tiene que ver eh, con la publicidad. Viste que, aunque diga, no, no, yo no me baso en eso, lo elegí por tal cosa, es inconsciente y lo terminás Tal eligiendo cual. porque tenés 14.000 carteles que viste o 38 publicidades en la tele que se te metió. Es así. Exacto. Las publicidades apuntan a distintos sectores del Ujú. cerebro, a distintos tipos de cerebros que tenemos, ¿no? Sí, el Claro. cerebro reptiliano y demás. Y muchas veces nos mueven como sensaciones primarias, como hambre, como sed. Entonces, tal vez algo que no te estás indagando en el momento, porque estás, no sé, caminando por la vía pública, estás caminando a tomarte un subte y ves una publicidad de una hamburguesa triple con papas que le chorrea el ketchup y un vaso de gaseosa de primera marca con gotitas que te dan a Sí. entender que está perfectamente helada. Ujú. Inmediatamente a todos se nos hace agua la boca, Sí. todos empezamos a sentir ruido en nuestro estómago y empiezan las secreciones. Entonces, sí, todos, por más formación que tengamos, somos presas del marketing. Todos. Sí, sí, Claro, sí. claro, eso es inevitable. Bueno, quiero aclararle a todos los que se están sumando que tenemos la buena de contar con Ignacio Porras, que es nutricionista. Ustedes probablemente lo tengan en Instagram, lo pueden seguir ya, háganse un favor, que es este, el de informarse bien. Nacho, quiero preguntarte porque también hay como una, en esta búsqueda, digo, que empezó a aparecer por ahí en muchos a partir de la cuarentena, de entender que se pueden hacer un montón de cosas en casa, que los materiales de, digamos, primarios con los cuales, incluso algunos por necesidad, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, se les actualiza el bolsillo, empezaron a darse cuenta que lo que necesitaban era tiempo, ¿no? Digamos, yo creo que esto ha sido como muy notable. Yo lo venía medio necesitando a partir del hábito, ¿viste? Como que no lo visualizamos muchos de los que estamos en esa rutina tan veloz que tienen las grandes ciudades, ¿no? Pero sentarse a comer, sentarse, digamos, ¿no? Sí, Charlar, apagar todo lo que está alrededor, comer, ver lo que estás comiendo, dar un bocado, masticar, apoyar el tenedor, seguir masticando, volver a pinchar. Hay como una cuestión que para mí, viste que el análisis de la cuarentena y de esta pandemia puede venir y va a venir por muchos focos. Yo creo que este es uno también. No sé cómo la ves. sí, algo que por lo que todos estos diseños comestibles que son buenos para vender, pero que no lo son para comer, se venden en tanta cantidad, es porque tienen, no solo que son terriblemente deliciosos, porque es algo que es indiscutible, cualquier ultraprocesado está diseñado para que nos perdamos en él, eh, pero también tienen esto de la practicidad, de, bueno, abrís un paquete y comiste.
destapaste una botella y tomaste. No tuviste que hacer absolutamente nada más. Y como Sí. mucho tenés que agregarle un poco de agua hirviendo y ya tenés una sopa con fideos chinos, Claro. Claro. con Sí. sabor a calamar. Sí, Es como que vienen a solucionarnos las cosas. total. Sí, pero Vienen a a complicarlas simplificar. también. Claro, no, por eso. Obviamente que en realidad es eso, pero al pensamiento, digamos, generalizado, decir, bueno, me lo soluciona, le puse un poquito de agua, comí en 5 minutos Claro. y me voy a dormir o me voy a hacer lo que quiera hacer. Pero sí, obviamente después todo eso trae otras complicaciones, está claro. Mm. Sí, bueno, yo en esto insisto, ¿no? ¿Comiste? Sí, comiste. ¿Te alimentaste? Y no sé, porque Claro. para que un alimento sea alimento tiene que hacerte crecer o te tiene que nutrir, básicamente. Es un medio de nutrición o un medio para hacerte crecer. Eso es lo que significa la palabra alimento en su etimología. Ujú. Claro. Y ninguno de estos productos te nutren ni tampoco te permiten crecer. Claro. Son diseños que tienen 4 o 5 ingredientes repetidos, harinas refinadas, aceites o grasas refinadas, azúcares refinados y combinaciones de sal, más o menos, pero todos tienen, con una pila de aditivos enormes que nos generan esa fantasía de que estamos comiendo algo diferente. Pero en realidad es siempre lo mismo, los Claro. mismos 4 o 5 ingredientes. Claro. Ujú. Y esa pila de aditivos que tenemos a continuación, no siempre sabemos cómo se comportan de manera sinérgica. Yo diría, nunca sabemos cómo se comportan en nuestro cuerpo de manera sinérgica. Solamente sabemos que tenemos un límite admitido diario de cada uno, Claro, por claro. separado. Eso lo hemos aprendido con el tipo totalmente. Tantas calorías si querés tener un tipo de vida, no sé, con ciertas características. La cantidad de azúcar más o menos uno se hace la idea que no debería ser demasiada. Lo mismo con la sal. Pero yo creo que también lo que pasa, Nacho, muchas veces es que uno piensa en lo restrictivo recién cuando tiene alguna patología, ¿no? O sea, no coma tanta sal el hipertenso, no coma tanta azúcar el diabético, las harinas no, el celíaco. Pero no entendemos que en nuestra cotidianeidad, si es que todavía, ¿no? Tal vez no tuviste ninguna sintomatología que te haga darte cuenta que también tenés una patología, incluso no teniéndola, pero digo, para el común, que ponele no tenga ninguna de estas cosas, también es poner el foco, poner la lupa en estas cosas, ¿no? En el no consumo de esto que más o menos sabemos. Porque hay otro mundo, digo, vos hablas de ultraprocesados. Yo no tengo ni idea, y me parece que está bien que no sepa, y que el que está del otro lado no tenga ni idea qué significa que un alimento sea ultraprocesado. ¿Qué es un ultraprocesado? Es esto mismo, un diseño comestible que no vamos a llamar alimento, vamos a llamarlo diseño La comestible, alquimia del que mal, generalmente, claro, que ¿no? generalmente tiene, sí, tal cual, la participación puede ser comestible o bebible, las bebidas azucaradas son un ultraprocesado bebible, las Ujú. bebidas energizantes son otros, y algunas bebidas alcohólicas, algunas que la legislación actual no nos permite saber los ingredientes, también lo son. Mm. ¿Sí? Hay algunos que son destilados puros y es un proceso puntual, Ujú. y otros que consumimos también son ultraprocesados, pero que no podemos determinarlo porque la legislación actual no nos da un detalle de declaración de ingredientes de esa bebida. Claro, claro. Y Claro. para llevarlo como Eh, al plano, Nacho, perdón que te interrumpa, porque quiero conocer, y me parece interesante el que está del otro lado, que pueda entender a partir de qué físicamente, digo, empieza a notarse, o vos que sabés qué mal puede hacernos al cuerpo todos estos ultraprocesados y estos alimentos de diseño con estas características, uno empieza a sentirse diferente, esto se ve a futuro, ¿qué le pasa al cuerpo con eso? Digamos, una gaseosa que tiene, ya sabemos, mm, kilos de azúcar, es algo que diariamente por ahí no nos damos cuenta y nos empezamos a acostumbrar a que estemos más cansados, nos duele el cuerpo. ¿Hay algo que se puede ir viendo? ¿Uno puede hay, empezar a tener indicios? hay varios puntos que tocas y que son muy importantes todos. Por un lado está lo que sí podemos percibir, que es lo inmediato, ¿no? ¿Cuál es un síntoma inmediato sobre algo que nos cae mal o que algo que tiene grandes concentraciones de azúcares? Puede ser tener acidez. Eso es algo que es inmediato, Ujú. no es una Ujú. enfermedad necesariamente crónica, puede ser un síntoma por algo que consumiste.
o con mucha azúcar o con mucha cantidad de grasa, pero principalmente mucha azúcar. Por otro lado, podemos también ver de lo inmediato, y depende de lo conectado que esté uno o una con su alimentación y demás, que las elecciones alimentarias mutan. Cuando uno consume estos diseños que son o muy salados, por ejemplo un snacks antes de comer, probablemente le agregues sal a tu comida. ¿Por qué? Porque ese snacks te levantó el umbral de salazón. Entonces, te llevó esa percepción de sal muy arriba. Entonces, si vos cocinaste tal vez como siempre y le agregaste la sal que le agregás siempre, posiblemente lo sientas menos salado a tu comida. No la sientas tan gustosa y eso tal vez te lleve a agregar. Digamos. El snack te dejó la vara de sal. Y pasa lo mismo con lo dulce, cuando almorzamos o cenamos con una gaseosa azucarada o con edulcorante artificial, y después la fruta te sabe a poco. Claro. ¿Viste? Como que nunca los dulzores o salazones de la vida, o sea, de los alimentos naturales, alcanzan los umbrales de estos diseños, porque no hay más que la miel, que es un alimento natural, y es muy difícil de obtenerlo, porque en su estado natural está rodeado de abejas, que no sé quién se quiere acercar a un panal. Claro. Es como la máxima expresión de dulzor, pero después no hay un alimento natural que uno pueda consumir directamente con ese umbral de dulzor. Bueno, ¿sabes una a qué fruta es el alimento natural. Tal cual, me haces acordar que una de las voces más... Yo me voy a hacer cargo de lo que digo, peligrosas también en su discurso a la hora de... Ahora hay gente que está decidiendo, ¿no? Si, digamos, cuál va a ser el futuro del rótulo, bueno, vos, ese es un tema que también me gustaría charlar con vos. ¿Qué pasa con la ley y con la alimentación en esto que se viene? Pero alguien por ahí, no recuerdo quién fue, con nombre y apellido, lamentablemente, pero fue una mujer de Tucumán que planteaba y que decía que, lógicamente, pensemos en Tucumán, la provincia del azúcar, ¿no? Pero que defendió que lo que planteaba en realidad que era un alimento natural. A mí me hizo ruido al toque, porque yo cuando veo el paquete, encuentro que la palabra refinado está incluido. Entonces, y también no es que eso, digo, no sé, como una banana, pelo la cáscara y hay azúcar adentro, ¿no? No, natural es la caña. Exacto. No el origen es natural, pero lo que nosotros consumimos no es un alimento natural, sino un alimento ingrediente. Es algo que nosotros podemos sumar a una preparación, no es un alimento por sí solo. Nadie va a estar comiendo azúcar en una cucharada, o sea, de cucharadas. Es algo que nosotros utilizamos para añadir a un alimento natural y hacer un alimento, por ejemplo, procesado casero. Nosotros añadimos azúcar y una fruta y hacemos una mermelada casera. Claro. ¿Sí? Tenemos un alimento natural más un alimento ingrediente, elaboramos un alimento procesado. La industria puede hacer lo mismo. ¿Sí? Claro. El tema es que a la industria le termine saliendo mucho más económico ponerte el sabor a manzana que la manzana. Le resulta mucho más fácil ponerte el aroma a manzana que la manzana. Claro. Entonces, en ese sentido, terminamos consumiendo diseños que son muy convenientes para la industria, porque son más económicos, y que incluso sustentan industrias que no son nacionales, la de los aditivos, la mayoría son multinacionales, y esto lo digo puntualmente porque algo que presentó el sector azucarero es: van a bajar la cantidad de azúcar y lo van a reemplazar por edulcorantes, que eso atenta contra la economía argentina porque los edulcorantes importan. Y en realidad ya hay un montón de cosas que se podrían, con ese mismo discurso, atacar ahora. Es decir, che, pongan alimentos en los diseños. Claro. Pónganle pera al yogur, no le pongan saborizante a pera. Pónganle pera. Claro. Que encima de esa pera necesita gente que la coseche, que la lave, que la pele, que la cocine. O sea, también generamos puestos de trabajo, que es con lo que buscan asustarnos con esta ley. De que va a haber pérdida de puestos de trabajo. Y no. Los países que ya lo pusieron a rodar no sufrieron pérdidas laborales, de puestos laborales. Claro, claro, qué interesante. Estamos hablando con Ignacio Porras, insisto, para que también, si tienen la oportunidad ahora,
están con el celu en la mano, síganlo en Instagram. Después de esta charla les queda mucho también por aprender. Nosotros, de alguna manera, somos una pequeña, humilde vidriera para así que ustedes tengan un poco más de conciencia. Todos nosotros, en realidad, esto es lo que estamos buscando y entender un poco más eso. Esto es lo que decía, ¿no? Saber que hay como un trasfondo, digo, no solamente, ¿no? Lo que se está buscando ahora es que en ese packaging figuren esos octógonos, sino yo estaba tratando de repasar un poco, probablemente ahora me queden un montón de cosas afuera, pero hay un fondo denso, ¿no? Porque hay un negociado difícil de combatir, esto de la producción y el marketing, como hablaba Juan hace un rato, de la alimentación. Pero bueno, empezamos a estar atentos nosotros. Esto que decís del azúcar, que me parece interesante también, para no demonizarla tampoco, digo, uno tratar de entender que todo es en su justa medida. Pero el edulcorante ha sido otra de las cosas que en su momento, cuando aparecieron, se incluyeron en la mesa, por supuesto, pero después empezó a aparecer como el demonio que estaba atrás y era cancerígeno. Me acuerdo una así, y yo te lo cuento porque en mi casa se consumió siempre mucho edulcorante. ¿Por qué? Porque eran súper dulceros y cambiaron. Pero bueno, yo no sé si una cosa lleva a la otra y si también el exceso de consumo de edulcorante tampoco es lo bueno que uno imagina. No, es que incluso la ley también pone una leyenda precautoria sobre el contenido de edulcorantes y la recomendación de no administrar en niños. Claramente los edulcorantes no son una buena opción. Si yo te tengo que hablar como licenciado en nutrición, mi recomendación es bajar la expectativa de dulzor, no reemplazar azúcar por Uy, edulcorante. qué bueno Jamás eso. esa Bajar sería mi la recomendación. expectativa de dulzor, esa me la voy a anotar. Exacto. Muy bueno. Entonces, de ese compuesto, sea natural o artificial, que vos estés utilizando para endulzar tus preparaciones, mi recomendación es que lo vayas retirando de a poco. Si, por ejemplo, sos una persona que le pone un sobre de edulcorante a un pocillo de café, que trates de ponerle 3/4 de ese sobre durante los próximos 4 o 5 días. Después de pasado ese lapso, bajes a medio sobre por los próximos 4 o 5 días. Tenemos la ventaja de que nuestras papilas, las células que tenemos en la lengua, se renuevan con un promedio de 10 días. Entonces, si hacemos pequeñas reducciones y a la vez vamos acompañando de esta renovación de células, no vamos sufriendo ese descenso en el umbral de dulzor o de sal. Entonces podemos hacer grandes transformaciones de manera paulatina sin esperar el diagnóstico de hipertensión o de diabetes. Claro, tal cual. Porque esto era un punto que hoy mencionaste y me pareció re importante. Yo te dije como las cosas actuales que podemos tener en cuenta, ¿no? Esta cuestión del umbral de dulzor, si nos da acidez. Tenemos la desventaja que todas las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hígado graso, problemas cardiovasculares, no sé si dije hipertensión, pero bueno, está dentro del espectro de enfermedades cardiovasculares, son la mayoría de las veces silenciosas, es decir, no tienen sintomatología hasta el evento, y en el evento podés perder la vida. En un infarto podés perder la vida. Entonces, nos encontramos con una dualidad en salud. Si yo vengo y tengo un paciente celíaco, no le voy a dar gluten porque el paciente se va por el inodoro. Claro. Y eso es muy incómodo. Y es un síntoma inmediato prácticamente, o se erupciona todo. Claro. Pero ¿por qué puedo aprovecharme de la sintomatología de las enfermedades crónicas y ofrecerle pequeñas cuotitas de placer de algo que yo sé que metabólicamente lo complica al paciente solamente para ser funcional con la industria de golosinas? Como esta cosita de la porción justa, no hay problema, comete la porción de placer porque no te puede faltar el placer, y me aprovecho del silencio de esas enfermedades. Claro. Sí, totalmente. Y algo que decís, que bueno, vos me corregirás por supuesto que sos el experto, pero que pasa mucho con esa silenciosa, sobre todo puntualmente con la hipertensión, y también tiene que ver, y te la relaciono con lo que dijiste hace un rato, de estos cuatro ingredientes que prácticamente tienen todos los procesados, más, menos, más otras cuestiones, que uno piensa, bueno, pero cociné y no le puse mucha sal. Claro, pero por ahí antes te comiste 3 paquetes de distintas cuestiones, snack, galletitas, lo que sea, que traen sal. O sea, uno ahí ya está adquiriendo esa dosis
si se quiere, diaria de sodio, y uno solamente a veces lo limita, no, pero tranquilo que no le puse mucha sal, ¿no? Pensando en salero y plato, pero comiste a lo largo del día, antes de llegar a la noche, un montón de procesados que ya te dieron esa cuota de sal y tal vez te la duplicaron, digo, ¿no? Es más o menos Exacto, bueno, así. eso es lo que nos está sucediendo, Juan. Nosotros en Argentina tenemos un consumo de 11 gramos de sal per cápita y Ujú, la recomendación es de 5. O sea, claro. más que duplicamos la cantidad recomendada o el máximo recomendado de sal. Nosotros Sí, podríamos estar muy bien, salvo algunas personas puntuales que por ahí son de baja presión o que entrenan un montón o que son sí, sí, atletas sí. de alto rendimiento, que siempre esas personas quedan por fuera del promedio. Claro. eh, con los alimentos que comemos naturales cubrimos la necesidad de sodio, salvo Ujú, algún día de mucho calor, que por ahí necesitas alguna represión porque transpiraste mucho o cuestiones claro. así. Pero la verdad es que estamos comiendo muchísima cantidad de sal y la mayoría de esa sal que comemos no es agregada por nosotros en la alimentación, Ujú. sino añadida a diseños comestibles que nos venden como saludables. Claro. Claro, Sí, 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 sí. total, Hay que total. controlarlo, sí o sí, porque uno a veces tiene eso, ¿no? Con cosas tan puntuales como, por ejemplo, la sal y el azúcar es, pero no le puse 3 cucharadas, o no le agregué sal al plato, pero igualmente la estás consumiendo con un montón de productos, si sos de consumir esos productos procesados, ¿no? O envasados. Y hay Creo que un es montón fundamental. que los consumen, ¿eh? Ya Sí, tenemos un sí, sí. consumo per cápita anual de 191 kilos. Claro. Tremendo. Es un Un montón. consumo aparente o disponibilidad, o sea, pero es Ujú. entre bebidas y comestibles. Y de Sí, legumbres, chicos, solamente tenemos 800 gramos, para claro. que vean la Ah, diferencia en la oferta de alimentos versus comestibles y bebibles industrializados. Qué claro. interesante que es poder hablar con vos, Ignacio. Estoy pensando, me fui anotando ciertas cosas antes de la charla de entender el encarrile de la vida de uno con una correcta nutrición, porque viste que también uno lo relaciona con lo restrictivo y medio que enseguida eso le repele, ¿no? El que te digan que no podés algo también tiene como ese sabor a querer romper las reglas. Pero con algo sí me quedo que al principio del programa charlamos y que yo jugaba un poco con las palabras. Esta semana tuvimos mucho de eso, de las palabras en sí, con distintos entrevistados como Daniel Balmaceda, que él hablaba del origen de las palabras y mientras yo trataba de contar qué me pasaba y qué me fue pasando en este último tiempo con la comida, eh, me hacía mucho ruido esto de somos lo que comemos y más que nada él, la comida me sana, ¿no? Estaba leyendo algo que hablaba como de eso. Y después pensé en la comida sana como concepto y que siempre se jerarquizó esa cosa de como que la comida de casa era la comida sana, la comida de la abuela la comida sana y sabemos que, digamos, a qué nos remite la comida sana, pero pensaba esto de sanar, ¿no? Y sí preguntarte a vos entonces en ese sentido, a medida que tenemos una correcta nutrición o que comemos mejor, por así decirlo, empezamos a sanar esas cuestiones de las cuales hace un rato vos charlabas, digamos, cosas que son silentes o medias invisibles, o en realidad por ahí estamos bien, pero mejoramos nuestro rendimiento desde toda visión o enfoque con esto de pensar la comida como sana. Exactamente, y además sumás, digamos, el recuperar la autorregulación. ¿No? Que no es Mira, solamente con el tipo de alimento que comemos, ¿viste? Como que a los niños está esto de la comida demanda, o la teta demanda, la comida sí, Ujú. demanda, que por ahí el niño no tiene ganas de almorzar en el horario tradicional de almorzar, pero que total. después te pide la comida después. Bueno, eso nosotros con la cultura lo vamos un poco perdiendo, porque ponemos el horario del almuerzo en determinada hora, porque también tenemos mensajes de nuestros abuelos que Obvio. vivieron la guerra y de nuestros padres que vivieron la hiperinflación, esta cosa de terminar lo que hay en el plato y tal vez lo que hay en el plato de ese niño es una porción servida por un adulto. Entonces hay un montón de cosas, de un adulto con sus tensiones, con sus problemas laborales, con su zaraza, Sí, con todo sí, lo que te sí, puedas imaginar. claro. Entonces, de esa forma se termina condicionando esta autorregulación natural que nosotros tenemos cuando comemos alimentos naturales. Eso es la parte cultural. ¿Sí? O social. Por otro lado, tenemos los compuestos químicos dentro de diseños comestibles que también van en contra de esa autorregulación. Que un diseño comestible, como cualquier ultraprocesado, salado, tenga glutamato monosódico,
o Ajinomoto, de cualquiera de las dos maneras lo puedes encontrar, funciona como realzante del sabor. Entonces, termina siendo un estimulante de que vos sigas comiendo. Por otro lado, el jarabe de maíz de alta fructosa como ejemplo dulce. El jarabe de maíz de alta fructosa, que es un azúcar muy económica para la industria, para tratar de aprovechar al máximo los monocultivos de maíz, otra historia aparte, los monocultivos, Total. termina siendo algo, como no pasa la barrera hematoencefálica, vos podés seguir comiendo. Vos podés seguir comiendo porque tu cuerpo es como que no se termina de enterar, tu cabeza no se termina de enterar que acaban de entrar. Si vos comes la misma cantidad de azúcar de caña, esa regulación un poco sí existe. O sea, sigue siendo una fiesta, nosotros si combinamos ciertos hidratos de carbono y ciertas grasas, estamos en Disney, Sí, claramente, porque para no hablar de alimentos adictivos, pero son una fiesta, sí, y más total. ni te cuento cuando hay mezcla de texturas, mezcla de sabores, cuando combinan ácidos con dulces o salados con dulces. Mesa dulce de casamiento, te perdés. Sí, exacto. Y también en estos diseños, ¿no? Donde por ahí se combinan una galletita rellena, que tenés Claro. dos texturas distintas, en tres capas. Algo crujiente, algo cremoso y dulce, y lo crujiente suele ser o más amargo o más ácido, Ujú. porque esa conjunción de texturas nos llevan a Disney directamente. Claro, Claro. claro, sí, Entonces, totalmente. terminan siendo factores que nos quitan autonomía. Claro. Ignacio, puntualmente hablando de la ley, que esperemos termine saliendo y demás, veamos, que empecemos a verlo ya en las etiquetas. Puntualmente es, no prohibir, no se mete en la prohibición de ningún tipo de alimento, solamente que me dice, bueno, tenés que poner al frente qué es lo que tiene ese alimento. Digamos, Exacto. sería eso, básicamente. Exacto. Porque Sí, digo, la eso ley, también tiene que ver un poco con ese miedo que tienen muchos, que uno se pregunta también, digo, che, ¿por qué tanto miedo al etiquetado si no te estoy haciendo que, digamos, no te estoy prohibiendo que vos lo sigas haciendo, ni nada por el estilo? Y si en teoría no le estás poniendo nada malo, entonces no tendrás ningún tipo de problema en ponerme una etiqueta donde me comentes un poquito qué es lo que tiene, digamos, no te estoy pidiendo nada más que saber como comprador, como consumidor, como el que te está poniendo la plata en ese producto. exacto. Digo, no Y debería quien, ser tan loco. Si no, y si no me quien estás la poniendo ve, algo que me querés Pasa ocultar. que le estás revelando un poco el misterio al mago, ¿no? claro, no, porque no es develador de recetas, No, ni no, no, tampoco pero de tipo de azúcar empleado, pero sí te enmarca sí, el engaño, ¿no? Porque hoy en claro, día eso. nosotros como consumidores no solo que no sabemos qué comemos, sino que no sabemos si ese nutriente que se relaciona con el desarrollo de enfermedades crónicas está en exceso o no. Porque puede ser que un diseño no tenga exceso en algún nutriente crítico, pero todos los que se están quejando es porque claramente presentan Claro. diseños hiperpalatables que son terriblemente deliciosos para todos nosotros, y tienen exceso de esos nutrientes críticos que nos enferman. Claro, Por claro, algo claro. las cifras como están, chicos, Sí, tenemos sí, sí. Obesidad, primer, sí, diabetes, y sí. todas las enfermedades crónicas son principal causa de muerte en el país y a nivel mundial. Ujú. Y el 35% de los cánceres se relacionan con hábitos alimenticios. Y es el factor de mayor peso. Mira vos, Claro. es que es muy interesante poder hablar con profesionales como vos, Ignacio. Te lo digo sin ser obsecuente, de verdad. Lo planteo. Estoy pensando, porque también me queda como replicando una duda al respecto de estos alimentos de diseño. Porque según lo que vos me comentás, hay muchos que hasta siguen pidiendo que sigas consumiendo medio en un sinfín. Y yo lo que te pregunto es, entendiendo que son de diseño, y para darle mayor gravedad o menor, ¿no? O dejarlo más en el orden de lo casual. Esto está pensado también para que así sea, digamos, cuando diseñan ese alimento, incorporan este tipo de ingredientes para generar eso, o se da como por contagio de lo que le meten para realzar de repente los sabores.
Yo dudo que desconozcan lo que generan ciertos componentes en los diseños. No creo que ningún empresario se levante a la mañana y mientras que está desayunando, si es que desayuna, piense en cagarnos las vidas a todos. Yo no creo que haya mente tan macabra, ¿sí? De que hoy cuántos diabéticos saco al Claro. sistema de salud, ¿no? Yo no pienso que hagan eso, pero sí tienen bien en claro cuáles son los efectos que generan ciertos componentes que deciden agregar. Claro. Y que también son partícipes de las cifras de enfermedades crónicas no transmisibles en el país. Entonces es simplemente hacerse cargo de lo ocasionado. La ley, Y, como decías hace un rato, no es prohibitiva, no es confiscatoria, no se va a sacar absolutamente nada de la góndola. Claro. ujú. Sí, Porque sí, sí. podría hacerse. En Oaxaca, México, acaban de prohibir que se les venda a los menores de edad bebidas azucaradas y snacks. Están prohibidos. Ya no pueden ir más a un kiosco o un supermercado a comprarlos si son menores de 18 años, como pasa con el alcohol. Eso Sí. acá en Argentina no se está haciendo. Solamente se le acerca información al consumidor para que tenga una advertencia de que eso que tiene frente a sus ojos, lleno de mensajes hermosos para generar la decisión de compra, lo advierta sobre el contenido en Mirá vos, exceso de algún nutriente crítico que lo puede enfermar. mirá vos. Sí, Solamente eso. Qué sí, 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 sí. interesante. Y lo que decías recién, lo de que se levanta el empresario y demás, digamos, obviamente, tampoco quiero creer que no lo hace así, pero también al omitir o al no preocuparse, decir, bueno, yo le pongo esto que sé que genera esa adicción deliciosa al otro y la va a seguir consumiendo. Digo, si tampoco haces ningún tipo de prueba o te preguntás al menos, che, pero esto no le hará algún daño a mayor, bueno, creo que también entonces sos un poco cómplice. Digo, lo sepas o omitas. Eh, digamos, Vamos a hay un poco de llamarlos, responsabilidad. responsables no culpables, Sí. ¿no? Que creo que Mirá es qué una bien. elegante Qué diferencia, bien, pero que qué a la vez bien. Qué bien manejás la no los saca dialéctica, de... Nacho. Qué bien manejás la Sí. dialéctica, por favor. Claro, está perfecto. Es así. Bueno, un poco para no tampoco abusar de tu tiempo, aunque quiero profundamente agradecerte este rato y ojalá sea el primer contacto de muchos que se vengan a futuro. Lo cierto es que el Senado entonces aprobó este proyecto de ley que obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol a incluir el etiquetado frontal con octógonos negros. Pero es como que el camino recién se inicia o en qué situación concreta estamos con respecto a eso. ¿Cuándo en teoría vamos a ver los octógonos en las góndolas? Bueno, mi deseo es cuanto antes. Lo que tiene la ley es Sí. media sanción de senadores, con 64 votos positivos, solamente 3 negativos, y los 3 negativos de zonas geográficas azucareras, de producción azucarera, ¿sí? Donde Ujú. el conflicto de interés se puede entender perfectamente, Claro, porque Claro. puede ser que estén representando los valores económicos de sus provincias, absolutamente. Sí. y se entiende, podemos entenderlo, Mira, Y sí. ¿sí? presiones mismos del sector empresarial de esa provincia, que también son Sí, pero lógicos. lo que yo por lo menos en lo particular no entiendo y no comparto es cuando hay profesionales de la salud que no declaran conflictos de interés, es decir, que no declaran ser financiados o esponsoreados por estas empresas y Ujú. dicen que la ley es mala o que no va a servir, pero nunca presentan evidencia científica para Claro. respaldar lo que están diciendo. Y yo quiero que la gente sepa, la gente que los escuche a ustedes, que esta ley no solo reúne evidencia científica libre de conflictos de interés con las industrias, sino que tenemos evidencia generada desde el Ministerio de Salud, o sea, paga por todos nosotros, evidencia de distintas organizaciones civiles sin fines de lucro, como es la Fundación Interamericana del Corazón, y tenemos también evidencia internacional sobre las experiencias de los países que pusieron en práctica este método. Y actualmente la evidencia científica libre de conflictos de Ujú. interés que hay hasta el momento dice que es el método más eficaz, más eficiente y mejor entendido por absolutamente todos. Es decir, es más inclusivo porque lo entiende un niño o una niña y lo entiende una persona sin formación en el área de alimentación o sin formación de secundario, terciario, universitario. Claro. Totalmente, Entonces, totalmente. eso lo vuelve una medida inclusiva Sin duda. para que Ujú. cualquier persona, porque si no, sinceramente, seguimos construyendo esta idea que para comer de manera saludable tenés que tener plata y tenés que entender del tema.
Claro. Y el Sí, Estado tiene que democratizar el acceso a esa información. Por total. eso esta ley. Sí, sin Eso, duda. eso te iba a decir, digamos, roza también con el derecho a la información. En este caso, Claro, digo, a la información global, total, de todo, y en este caso puntual, de mínimamente lo que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo y que estamos comprando, ¿no? Porque uno lo intercambia por dinero, eso, y por lo menos solamente estoy diciendo mínimamente poneme en una etiqueta que me voy a comer, nada más. exacto. Y en algo que nos ocultan, que esto se los mencionaba al principio, nosotros no tenemos idea de la cantidad de azúcares porque no están obligados a declararlos. Claro. Y a la vez hay ciertos vacíos del Código Alimentario argentino, porque el Código Alimentario, digamos que tiene una visión más bromatológica o entiende a la inocuidad alimentaria como esa seguridad de que el alimento no te genere una descompostura, una Mm, enfermedad aguda, pero no prevé la prevención sobre, valga la redundancia, de enfermedades crónicas no transmisibles. No hay claro. nada que realmente proteja al consumidor de que ese consumo sostenido de estos diseños que no me generan vómitos ni me generan diarreas, no me generen diabetes o hipertensión. Claro, claro. Nacho, un placer conocerte, te agradezco profundamente, de verdad, este ratito de charla, vamos a seguirte. Ustedes también pueden hacer lo propio. Ignacio Porras, búsquenlo en Instagram y se van a enterar un montón de otras cosas. Te mando un gran abrazo y un placer conocerte, de verdad, un gustazo. Igualmente, gracias por el espacio, chicos. Al contrario, un Tengan buena Abrazo placer. tarde. grande, Nacho. Hasta pronto. Bueno, Ignacio Porras, Hasta insisto, pronto. y buscan también su proyecto Sanar, que es alucinante. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales, exceso en calorías. Juan, se vienen los octógonos. Sí, señor, se viene la etiqueta, ¿eh? Para saber qué cacho nos estamos mandando a nuestro cuerpo.